Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Yo me vine a montar el aguapanelita. Cuando yo vi que habían pasado 2 minutos y nada, yo me asusté y no me valía la tienda. Pero usted, ¿por qué la manda a las 7 de la mañana con una arepa donde sale que la tienda a la 1 a las 9 de la mañana? Se dedicaban a realizar ritos satánicos. Ellos salían con velas, se caldeaban la cabeza y se clavaban cruces en la espalda. Una cosa que verdaderamente horroriza. Una secta satánica le infligió un truculento castigo a un inocente de apenas 6 años de edad en un pueblo minero de Colombia. Los fanáticos creían que el pequeño, sangre de su propia sangre, estaba poseído por un espíritu que les impedía encontrar metales preciosos bajo tierra. Yo soy el inspector y en este capítulo les narraré la historia detrás de la desaparición de un niño cuyo desenlace nadie, ni el más pesimista de los humanos, se podría imaginar. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. El infantil crimen de la familia satánica. Para la secta conocida como Los Carneros, el alma valía menos que 1 gramo de oro. Por eso se la vendieron al diablo. A cambio, él les mostraría dónde se ocultaba ese metal dorado, o al menos eso creían ellos. El grupo estaba conformado por mineros que se dedicaban a escarbar la tierra en búsqueda de tesoros, o de guacas, como se le dice tradicionalmente en Colombia. Sus integrantes vivían en los municipios vecinos de Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, un área plagada de minas auríferas. El 90% de los habitantes de esos poblados subsiste gracias a la minería y sus negocios derivados. Generación tras generación de segovianos y remedianos han perforado cada kilómetro de montaña, añorando encontrar una veta. Para algunos, la presencia del oro es una bendición que permite la supervivencia de las familias. Para otros, una maldición que atrae grupos armados, violencia, corrupción y brujería. Los carneros se congregaban en una casa de Segovia, donde invocaban a Satanás en sus rituales. Los vecinos comentaban que a la medianoche se escuchaban los aullidos, las danzas profanas y las plegarias blasfemas, que no paraban hasta el amanecer. Un segoviano lo describió de esta manera. Ellos salían con velas, se caldeaban la cabeza y se clavaban cruces en la espalda. Usaban conjuros, fetiches y bebedizos para que Lucifer les mostrara dónde debían cavar para encontrar el oro. Pero a mediados del año 2022, a pesar de la obscenidad de sus súplicas, no hallaban las guacas. Fue entonces cuando el presunto jefe de la secta, Fabio Carmona Ramírez, tuvo una macabra visión: que un espíritu estaba dentro de su hijastro y que a través de él le impedía llegar hasta el oro. Así que tenía que arrancarle ese espanto del cuerpo, costara lo que costara. A sus 6 años de edad, Maximiliano Tavares Caro era un niño cariñoso y bastante noble, por lo que todos lo apreciaban en el preescolar del Colegio Santo Domingo Sabio. Su padre fue asesinado cuando tenía 3 años, por lo que vivía con su madre Sandra Patricia Caro Pérez. Cuando ella entabló una relación con Fabio Carmona, se fueron a vivir al barrio La Primavera, en el corregimiento La Cruzada de Remedios. Ese fue el principio de los problemas para Maximiliano. El 12 de septiembre de 2022 dejó de ir a clases. Su maestra y la coordinadora del preescolar le escribieron a Sandra Caro para preguntarle la razón, y esta dijo que el pequeño estaba enfermo, pero que regresaría la próxima semana. Pasaron los días y no había noticias del niño. La madre contestaba con evasivas.
Las educadoras la sentían ofuscada, al punto de que se salió del grupo de WhatsApp de los padres de familia y dejó de responder las llamadas. El 21 de septiembre todo el municipio supo la verdadera razón de la ausencia. El menor de edad estaba desaparecido. Sandra Caro comunicó la noticia por medio de las redes sociales de Cambalache, un publicista de la región. Esta mañana no teníamos para desayunar. Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno. Yo lo acompañé hasta la puerta. Vi que él llegó de la esquinita de la tienda porque la tienda no es. Yo me vine a montar en la guapanelita. Cuando yo vi que habían pasado 2 minutos y nada, ya me asusté y no me salí a la tienda. Pero todo estaba cerrado. En los pueblos rurales, la mayoría de las personas se conocen entre sí y abunda la solidaridad. Así que muchas personas se sumaron a la búsqueda de Maximiliano, como si se tratara de su propio hijo. La Fiscalía, la Policía y la Gobernación de Antioquia también se sumaron a la causa. Osvaldo Juan Zapata, secretario de Seguridad de Antioquia, declaró: Unidos con las alcaldías de Remedios y Segovia, ofrecemos hasta 60 millones de pesos para quien ofrezca información que permita establecer la individualización, identificación plena y captura de los responsables de la desaparición de Maximiliano Cano. A diario partían caravanas de gente y funcionarios a recorrer las veredas, los barrancos y los bosques, con fotos del pequeño por si alguien lo había visto. Nadie daba razón del muchacho. Siguiendo los alcances de esta noticia, yo me preguntaba qué podía haber pasado. Pensaba que tal vez se había accidentado en el monte, o peor, que algún pedófilo lo tenía secuestrado. La comunidad se congregó para hacer marchas y orar por el regreso del niño. Echaron mano de la fe en Dios para suplicarle que intercediera. Y en todo este proceso, la gente empezó a notar un comportamiento apático de la mamá, Sandra Caro. No sabían si estaba en shock o simplemente era introvertida, pero los vecinos la veían excesivamente calmada. Esto comentó una residente del pueblo, a quien le distorsioné la voz por seguridad. Sí nos parecía extraño que todos nos bajábamos de la moto con la foto de Maximiliano a preguntar en las casas y ella se quedaba en la moto con la mamá. Ella no averiguaba, han venido mi niño, yo me muero, señor, yo me entiendo. Me voy de casa en casa y ella no se baja la moto, esperaba que nosotros los que la acompañamos preguntaban por el niño y nos dimos con el parador. Incluso comenzaron a cuestionar la versión de los hechos de la madre. Yo le dije a ella, usted, ¿cómo el niño estaba enfermo y usted lo mandó a una tienda? Le dije yo, me dijo, es que voy a comprar una arepa. Yo, pero usted, ¿por qué lo manda a las 7 de la mañana a comprar una arepa donde sabe que la tienda la abren a las 9 de la mañana? Para comprender los alcances de esta creencia me comuniqué con el teólogo Manuel Puig Durán. Le pregunté cuáles son las características de una secta satánica. Una secta satánica tiene como principal fundamento pues la oposición radical a los postulados que construyen y conforman la fe católica y defender una entrega decidida pues a las fuerzas del mal representadas en Satanás como esa figura opuesta a la acción de Dios, opuesta al orden y a la armonía que Dios quiere para el mundo. ¿Qué tan comunes son este tipo de sectas? El verdadero, digámoslo así, satánico que tiene realmente una tendencia y una actividad oscura y oculta, ellos no serían
tan evidentes, tendrán sus experiencias de manera más oculta, sobre todo porque pues a propósito del caso que estamos reflexionando, sí hay prácticas y sí hay ejercicios que transgreden la ley, que transgreden la norma, los sacrificios de animales, este tema de los sacrificios humanos y otras prácticas que están a todas luces pues por fuera de la ley y de la norma y de la convivencia entre todos los ciudadanos. ¿Qué riesgos generan estos grupos para una comunidad? Hay un peligro en este tipo de actividades y de movimientos en cuanto a la protección de la vida, a la protección de la integridad física, de la integridad moral. No son prácticas que den pues como por lo menos un viso de pues sí, se puede creer en lo que uno quiera creer y pues todos tenemos un derecho legítimo a profesar una, comillas, espiritualidad, pero este tipo de experiencias y este tipo de credos pues se pasan, van muchísimo más allá de una simple discrepancia espiritual y un credo distinto o una, comillas, religión distinta. Sí o sí hay una intención de hacer daño, sí o sí hay allí una actitud beligerante y de peligro, porque pues finalmente la figura y la representación del mal en el mundo va en contra de eso, va en contra de lo bueno, de lo bello, de lo justo. La investigación de la Fiscalía ha identificado a 6 presuntos integrantes de la secta de los carneros. El jefe era Fabio Andrés Carmona Ramírez, a quien los demás llamaban el líder. Fue él quien introdujo al culto a su mujer Sandra Caro, bajo el apodo de La Cacica. Al grupo se sumó la suegra, abuela materna de Maximiliano, llamada Damaris Pérez Escalante y conocida como Mari. Con ella vino su compañero sentimental Fabián Alberto Monsalve, a quien conocían como el Meditador. La secta la completaban Robinson Arboleda Ramírez, alias Orejas, y su esposa Susana Ceballos Zapata, a quien le decían la discípula o la sumisa. Todos, al parecer, compartían la fiebre por las guacas de oro y el ocultismo. Rodeado por estas personas, ¿qué posibilidades le quedaban al pobre Maximiliano? Yo soy el inspector y estás escuchando Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. Conforme pasaba el tiempo, crecían las sospechas de la vecindad. Los rumores sobre las prácticas de satanismo y santería por parte del padrastro, la mamá y la abuela de Maximiliano circulaban por cada esquina. El niño no aparecía. La ira se fue acumulando entre la gente y estalló el 3 de octubre de 2022. Una muchedumbre enardecida rodeó la vivienda de Fabio Carmona y Sandra Caro en el barrio La Primavera de Remedios. Lanzaron piedras a la casa y trataron de entrar a la fuerza, mientras les gritaban improperios. La policía tuvo que intervenir para evitar una matanza. La pareja huyó del pueblo y se refugió en el municipio de Bello, en el área metropolitana de Medellín. Mientras la comunidad perdía los estribos, los investigadores recibieron una pista relevante. Un miembro de los carneros, conocido como Kaiser, se acercó para brindarles información. Denunció que en medio de sus oscuros rituales, los discípulos de la secta lo habían torturado, quemándole los genitales con un cigarrillo. Contó que lo habían invitado a un exorcismo en la casa de Damaris Pérez, la abuela de Maximiliano. Pero él, ofendido como estaba con el grupo, no asistió. Su información fue corroborada por los vecinos, quienes vieron a la mamá Sandra Caro entrar con el niño a la vivienda en el barrio Gaitán de Segovia. Incluso un testigo observó que una mujer salió de la casa al patio a botar unas supuestas prendas del niño, las cuales parecían quemadas. El ciudadano grabó un video de celular del momento narrando lo que veía. Pues ahí está la mamita del pelado, con otras con pinche. Y metieron una basura que sacaron de una bolsa de por allá donde está el hueco. Para oscuridad está el hueco. Siempre mantenían una luz prendida y ya no. Y ahí están quemando algo importante. Esto sucedió el 20 de septiembre, un día antes de que la mujer reportara la desaparición. La nueva información enrutó la investigación
Y con todas las pruebas recolectadas, la justicia atacó. El 20 de octubre de 2022 allanaron las casas de los sospechosos en Segovia y Bello. Capturaron a el líder, la cacica, Mari, el meditador, Orejas y la discípula. Así lo anunció el coronel John Alzate, jefe de la Dirección de Protección de la Policía. Logramos materializar las capturas de 6 personas, entre ellas la madre del niño Maximiliano, su padrastro, su abuela y 3 personas más. Los capturados se dedicaban a realizar ritos satánicos y todo indica que la desaparición del niño obedece a estas prácticas ilícitas de estas personas. Cuando los policías estaban capturando a alias el líder, sucedió algo aterrador. Fabio Carmona comenzó a agitarse con salvajismo y a pronunciar sonidos de ultratumba, como si estuviera poseído. Se necesitó de 4 policías para someterlo, cada uno agarrándolo de una extremidad. Incluso uno de los agentes le dio 2 rodillazos en el muslo tratando de que reaccionara, pero solo desató una risa macabra. Una de las personas que participó en la captura grabó el procedimiento y esto fue lo que se escuchó. ¿Ustedes acá no contienen un padre? Hola, ¿por qué? ¡Me da más rabia! ¡Por tu culo! ¡Que se lo mate! ¡Que haga lo que quiera! Téngalo duro, téngalo. En los allanamientos, los policías quedaron impactados por los hallazgos. Tarros de loción llenos de bebedizos con ramas, cuadernos con conjuros manuscritos, libros de brujería y esoterismo, y un muñeco de vudú de tela, cosido a mano, con un rostro infantil dibujado con lapicero. Encontraron esto y muchas más cosas, pero del niño Maximiliano no había rastro. Los noticieros difundieron la información por toda Colombia y el dolor y el repudio conmovieron a la sociedad. Mis oyentes, les cuento que los últimos meses fueron terribles para los niños del país. En mi trabajo de reportero tuve que documentar otros casos atroces contra la infancia. El 1 de septiembre mataron a golpes a un niño de 2 años en el municipio de Chía, en Cundinamarca. Como sospechoso del crimen fue capturado su padrastro. El 25 de octubre murió otro bebé de 1 año en La Estrella, Antioquia, también por las palizas del padre putativo. Y el 9 de noviembre en el municipio de Sabaneta, un hombre al que le diagnosticaron cáncer terminal se lanzó al vacío desde un 5º piso con su hijo de 22 meses en brazos. ¿Qué diablos nos está pasando como sociedad? Los 6 integrantes de los Carneros fueron presentados ante un juez de control de garantías el 21 de octubre de 2022. La fiscalía les imputó cargos por tortura y desaparición forzada agravada. Todos se declararon inocentes y fueron enviados a la cárcel. Después de las audiencias, Sandra Caro se acercó a los policías. No se sabe si por compasión o arrepentimiento, o simplemente para buscar beneficios judiciales, les dijo que contaría dónde estaba el niño. Y Robinson Arboleda Ramírez, alias Orejas, se mostró dispuesto a acompañar a la fuerza pública a ese lugar. El 27 de octubre de 2022 partió una comisión judicial desde Medellín con policías y técnicos forenses acompañados de alias Orejas. Luego de casi 4 horas de camino llegaron a Segovia, a la vereda Cuturú Alto. Dejaron los vehículos, se internaron en un bosque donde en días anteriores habían buscado los rastros del niño sin éxito. Pero esta vez iban guiados por Orejas, quien los llevó al punto exacto en el que había hierba removida. Los forenses de la fiscalía cavaron 1,20 m de profundidad, hasta que de la negra tierra emergieron los piecitos helados de un niño.
Extraoficialmente se supo que el padrastro y Orejas habían cavado esa tumba un mes antes, frente a la mirada impávida de la madre. Según el rito, el pequeño tenía que permanecer bajo tierra hasta el 31 de octubre para que el diablo le revelara dónde había oro. El cadáver fue llevado al Instituto de Medicina Legal para la plena identificación. Cuando se conoció la noticia, hubo llanto en la comunidad de Segovia y Remedios, donde algunos conservaban la esperanza de que Maximiliano estuviera vivo. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, les planteó una reflexión a los ciudadanos. Una cosa que verdaderamente horroriza y que nos debe llamar a la reflexión, y es la oportuna denuncia de los entornos. De alguna manera parece que ha habido unas sospechas en los vecinos de esta familia y no se hicieron conocer. Yo creo que vale la pena que con esto los ciudadanos antioqueños sean muy conscientes de la importancia de una denuncia cuando se produzcan sospechas sobre un accionar tan extraño como este. Las personas que conocieron a Maximiliano en su corto paso por esta tierra organizaron una marcha por la vida en Remedios, que recorrió las principales calles del pueblo. Hubo música, oraciones y lágrimas derramadas por la tragedia. Mi entrevista con el teólogo Manuel Puig Durán concluyó con una verdad sobre este culto siniestro. Uno decidida y abiertamente entregarle su alma, sus acciones y su conciencia al mal en cualquiera de sus representaciones, en este caso el satanismo, pues desdice mucho de lo que debiera ser una persona creyente, de una persona que al menos defiende lo justo y lo bueno, sea o no católico. Lo satánico, lo demoníaco, lo oculto, lo oscuro, se opone a lo humano en sí. El 20 de noviembre de 2022, el cadáver de Maximiliano salió de medicina legal en un pequeño féretro. Lo llevaron a la casa de su abuela paterna en Segovia y la comunidad marchó de nuevo en su memoria. Marcharon las madres, los estudiantes, los vecinos y las autoridades, portando fotos con la sonrisa inocente de Maximiliano. Ante una multitud de dolientes, el alcalde del pueblo, Didier Osorio, declaró: Hoy tenemos un ángel más en el cielo, Maximiliano. Un ángel al que le rogamos y le pedimos que proteja a su familia paterna, que nos proteja a todos, pero especialmente que proteja a la niñez. Y que la muerte de Maximiliano no quede en vano, porque no queremos ver más Maximilianos sacrificados por la ignorancia y la indolencia de algunos violentos. A su familia, Dios los bendiga, Dios les provea inmensa sabiduría y vida eterna para Maximiliano. Los carneros pretendían que Lucifer les concediera la suerte de encontrar riqueza, pero jamás la tuvieron. Sacrificando a un inocente demostraron que los verdaderos diablos eran ellos. Ahora sus almas podrán condenarse en un infierno, el de la cárcel. Aquí termina el episodio de hoy. En la próxima entrega, no te pierdas el final de temporada, con una espectacular historia de espionaje detrás de un grupo terrorista que planeó destruir un vagón del metro de Medellín, repleto de pasajeros. Para escuchar todos los capítulos, visiten www.elcolombiano.com/podcast. También pueden disfrutarlos en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.